palabra se traduce como virgen o como mujer joven, que es más apropiada. María pudo haber pasado su infancia en una comunidad rural muy unida. La vida entonces era relativamente corta, así que se casó mucho antes de cuando se hace hoy. Una de las cosas que sabemos por el Evangelio de Lucas es que María estaba prometida en matrimonio cuando se le apareció el ángel Gabriel. En aquella época, cuando una muchacha cumplía 12 años, su padre empezaba a buscarle un marido. Y cuando encontraba al hombre adecuado, negociaba el matrimonio con los padres del novio y solían establecer un noviazgo que duraba alrededor de un año. Una chica solía estar prometida a la edad de 13 o 14 años, se casaba a los 15 y fue en ese periodo de compromiso cuando el ángel Gabriel le anunció a María que iba a ser la madre de Jesús. Difícil petición la de quedarse embarazada fuera del matrimonio, aunque fuera Dios quien le encomendara la tarea. La reacción de José fue pensar que había cometido adulterio y por ley estaba obligado a divorciarse de ella. Aún no estaban casados, pero romper un compromiso en aquella época era como un divorcio. Su intención, como buen judío, era dejarla. Que José supiera que María había cometido adulterio podría haber sido provocado por los rumores que circulaban. Uno de los aspectos interesantes del embarazo de María es que hay tradiciones sorprendentemente antiguas, fuentes anticristianas, que afirman que María tenía un romance con un soldado romano llamado Pantera. Durante mucho tiempo, la gente pensó que solo eran simples calumnias, pero ahora sabemos de la existencia de un soldado llamado Pantera que vivió en aquella época. La vida de María estaba en manos de José. Hace 2000 años el castigo por infidelidad era la muerte por lapidación. Nadie sabrá en realidad lo que pasó, pero los evangelios hablan de que José decidió quedarse con María. Hubo una especie de comunicación divina que hizo que José cambiara de idea. En un sueño escuchó: toma a María como esposa, todo está bien. ¿Qué fue lo que entendió? ¿Cuál fue esa revelación? Podríamos especular durante años. El siguiente capítulo de la tradicional historia de la Natividad habla de José viajando con María hacia el sur, hacia Belén, para un censo ordenado por los romanos. ¿Pero existió este viaje? Y si fue así, ¿qué ruta pudieron seguir? La más corta era atravesando la mitad del país, siguiendo la cadena montañosa. Pero esta era también la más peligrosa, porque suponía cruzar por el territorio de los samaritanos. Estos odiaban a los judíos y viceversa. La ruta más frecuente utilizada por los judíos desde Galilea hasta Jerusalén era pasar por el Valle del Jordán, y de esta forma el trayecto de Nazaret a Jerusalén o a Belén duraba un mínimo de 5 días o incluso 7. Tras caminar a lo largo del río Jordán, debieron dirigirse al oeste hacia Jericó y luego hacia Belén, situada a unos 13 kilómetros de la capital, Jerusalén. María y José debieron levantarse al amanecer del primer día de la semana siguiente al Sabbat y luego estar viajando hasta el viernes por la tarde, cuando comenzaba el siguiente Sabbat. La imagen tradicional refleja a María montada en una burra guiada por José, pero hubiera sido demasiado insólito y muy peligroso viajar solos.
Era muy peligroso y necesitaban reunirse en grandes grupos para protegerse durante un largo viaje. Viajaban con burros, en una caravana con mucha gente, no solos. Al menos una caravana de 50 personas. Los hombres y los muchachos viajaban delante y detrás, con las mujeres y los niños en medio. Eso los protegía, sobre todo, de los salteadores de caminos. Normalmente los caminos solían estar llenos de bandidos, pero el viaje fue más seguro de lo habitual. Los romanos tenían a uno de los más crueles dictadores controlando la región. Hace 2000 años, el rey Herodes el Grande gobernaba con mano dura. Tenía una numerosa policía secreta y toda la zona estaba estrictamente controlada. Fue el mejor administrador de su tiempo. Construyó 4 nuevas ciudades partiendo de la nada. Fueron terminadas a la vez en 10 o 12 años y bajo presupuesto. Herodes fue un gran constructor. Reconstruyó el templo de Jerusalén, del que hoy solo queda el Muro de las Lamentaciones. Es el centro de las plegarias judías. Muchos creen que tras él hay presencia divina. Sin embargo, Herodes también podía ser muy destructivo, celoso y peligroso, como María y José pronto descubrirían. Herodes era muy cruel. Se imponía por la fuerza y el terror. Probablemente tenía, como muchos pequeños dictadores, un leve complejo de inferioridad que tenía que ver con su nacimiento. No era enteramente judío y al verse como su rey se daba cuenta de que era tolerado más que amado. Para protegerse a sí mismo de posibles insurrecciones, Herodes construyó fortalezas para su huida, como esta, con forma de volcán, a la que solo se puede acceder mediante un túnel subterráneo. Y la fortaleza de Masada, un sólido emplazamiento excavado en una meseta rocosa. Como rey de los judíos, Herodes se encontraba en una posición bastante precaria. Estos querían deshacerse de los romanos, pero Herodes confiaba en Roma para mantener su poder. Vivía en el filo de la navaja. Miraba hacia Roma, veía su increíble poder y sabía que no había manera de independizarse de ella. Todo su mandato dependía de su consentimiento. De acuerdo con el Evangelio de Lucas, hacia el final del reinado de Herodes, los romanos ordenaron un censo, obligando a María y José a realizar el viaje desde Nazaret hasta Belén, un aspecto muy importante de la historia tradicional de la Navidad. Pero ningún archivo romano de aquella época registra algún censo, y el Evangelio de Mateo ni siquiera menciona el viaje. ¿Por qué una mujer embarazada atravesaría